Buenos días, mi nombre es Luz Damaris Villalta Tandazo, estudiante de segundo C de Ciencia Política, y el día de hoy voy a hablar acerca de la teoría del Estado con un enfoque en la ciencia política y en la teoría política. Entonces, primero me parece importante contextualizar un poco sobre qué es el Estado. Hay que considerar que hay diferentes opiniones y conceptos respecto a esto. Sin embargo, de forma base, hay que considerar que al Estado se lo advierte en la vida diaria mediante diversas manifestaciones. Estas pueden ser el gobierno, del cual oímos hablar habitualmente, de la autoridad, de los secretarios de Estado, del ejército, o por ejemplo cuando vemos pasar la bandera o con los guardias de orden público. De esta forma nos damos cuenta de que existe el Estado. Además de esto, sabemos que existe un orden jurídico, que también lo atribuimos de manera inmediata al Estado. Así pues, Heller nos menciona que el Estado se nos aparece, pues de primera intención como un algo, como una realidad, como un ser humano incesantemente renovado. Antes de conocerlo como tal, ya vivimos dentro del Estado, pero esto no es suficiente. Es por eso que se requiere de más estudios y más observaciones para poder llegar a un verdadero significado de qué es el Estado, para poder de esta forma entender como tal qué es la teoría del Estado. Entonces, para empezar, basamos desde el punto que nosotros como sociedad vivimos dentro de un Estado. Así pues, se puede considerar que el Estado es una sociedad humana. Esta sociedad humana, a su vez, permanece en un territorio, por lo que el Estado es una sociedad humana en el territorio que le corresponde. Asimismo, esta sociedad humana requiere de un orden normativo, por lo que el Estado es una sociedad humana en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico. A su vez, este orden jurídico es creado, aplicado y sancionado por un poder soberano. De tal forma, el Estado es una sociedad humana en el territorio que le corresponde, estructurado y regido por un orden jurídico, creado y definido y sancionado por un poder soberano. Ante esto se suma el fin de que toda la sociedad debería de buscar obtener un bien que suele ser efímero y que además va hacia la persona. Es por eso que se considera al Estado como una sociedad humana en el territorio que le corresponde, estructurado y regido por un orden jurídico, creado, definido y sancionado por un poder soberano, para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. ¿Cómo se construye la teoría del Estado? Bueno, pues esto principalmente se basa en unos 5 pilares que son súper importantes para poder entender esto. El primero es la determinación del Estado, de la naturaleza del Estado como tal, ya que este problema surge cuando nos preguntamos, ¿qué es el Estado? Y para resolverlo es necesario investigar cuáles son los elementos reales que entran en su composición, es decir, todas sus características esenciales y accidentales que lo configuran como tal. El segundo es el estudio de la organización y el funcionamiento del Estado. Para resolverlo, en cambio, se contesta la pregunta de cómo es el Estado. En consecuencia, se busca precisar la estructura del Estado y cuáles son las actividades que lo configuran. La tercera es la determinación de los fines del Estado, es decir, para qué existe el Estado. Y esto consiste en determinar cuál es la meta que se busca alcanzar mediante el Estado o hacia qué se dirige su actividad. Asimismo, el cuarto punto es la determinación de la función social del Estado, es decir, por qué existe el Estado de igual forma, cuál es su función como tal a nivel social y para la sociedad. Y la justificación del Estado, es decir, por qué debe existir el Estado. Y este es probablemente el más importante dentro de la teoría del Estado, pues su resolución consiste en precisar los motivos jurídicos, morales y de toda índole en las cuales el Estado puede obligar a los hombres a someterse a sus mandatos. Bien. Asimismo, dentro de esto nos encontramos de que el Estado es una realidad política, es decir, es un hecho social de naturaleza política. Por lo tanto, esto nos refiere hacia los hechos políticos. ¿Qué es un hecho político? Un hecho social político se va a caracterizar por tener en su base una comunidad humana formada para la obtención de bienes más importantes, que sean estos dirigidos hacia las sociedades humanas. El Estado es el hecho político más importante. Es por eso que se considera que la teoría política es la teoría del Estado. Así pues, antes de formarse el Estado moderno, en las épocas anteriores al Renacimiento, ya hubo algunos hechos sociales de naturaleza política que pues no reunían como tal todas las características que corresponden a los estados modernos, pero que ya nos daban como que una noción de lo que iba o podía ser.
Así pues tenemos a la polis griega y a la civitas romana, cuyos regímenes políticos feudales constituyeron hechos políticos por tener en su base sociedades de hombres que combinaban sus esfuerzos y se sometían a una dirección o gobierno propio para buscar obtener bienestar general. Dentro del Estado moderno actualmente existen grupos que se constituyen con la finalidad específica de obtener este bien común, tal como lo es los partidos políticos o algunos grupos y actividades individuales o grupales que se realizan con el mismo fin de poder conseguir un bien común y además de influir como tal en el poder político, ¿no? Ya, entonces, aquí podemos mencionar que nos encontramos frente a un hecho político. Hay que tener también en consideración que los problemas que da lugar el estudio de los hechos políticos dan también origen a una serie de disciplinas. Así pues, dentro de esto existe el término político, que va a tener dos vertientes, la parte de la política teórica y la parte de la política práctica. La parte de la política teórica busca sobre todo lograr el conocimiento del fenómeno político en todos sus aspectos, y la política práctica son las actividades mismas de los hombres que integran las comunidades políticas y que buscan también, pues, realizar toda esta parte de expresarse según la teoría del Estado. Así pues, la política práctica es el arte del gobierno o arte político desarrollado por los gobernantes y los gobernados en sus distintas esferas y buscando promover la actividad política. En cambio, la parte de la ciencia política, que es la política teórica, su finalidad es principalmente proporcionar una explicación científica de todo este fenómeno político, analizando todos los elementos e investigando sus causas y las fundamentaciones éticas que también va a derivar y expresarse en la teoría del Estado. El conocimiento unitario del fenómeno político en todos sus aspectos de manera total es lo que da lugar a la ciencia política. Así pues, la teoría del Estado va a utilizar todas las disciplinas políticas fundamentales, como lo son la filosofía política, la historia política y la ciencia política, en el sentido extracto para poder elaborar sus propios principios fundamentales de su estructura. Es por ello que se lo considera como tal como una teoría política. Hay que recalcar que todas estas disciplinas fundamentales forman parte de todo un conjunto que sería la ciencia política. A esto también se suman las ciencias auxiliares, como por ejemplo la geografía, que estudia el territorio en donde se desarrolla un estado. Y es por esto que estas ciencias auxiliares estudian algunos de los elementos integrantes del Estado, pero no se relacionan directamente con la conclusión de su estudio en el fenómeno político. La teoría del Estado es un estudio enfocado en la parte teórica, tal como su propio nombre lo dice, y su objeto de disciplina es el Estado. Es así que aspira a sentar los principios abstractos válidos para todas las situaciones concretas o particulares posibles que refieran a este Estado. Así pues, esta teoría del Estado se sirve de los datos que le proporciona la ciencia política mediante todas sus disciplinas, como ya lo mencionamos, pero no se confunde con ninguna de ellas, pues ya que su género próximo es ser una teoría y no un conocimiento pragmático. Y también otra diferencia específica es que está determinado por su objeto de estudio principal, que es el Estado. Pero también se considera que denominarlo como teoría política es algo correcto. Es así que, hablando ya específicamente de la teoría del Estado como ciencia política y teoría política, hay que considerar que todo esto tiene una base común, ya que todas derivan de la necesidad de analizar y comprender todos los fenómenos políticos. Asimismo, tienen una interconexión disciplinar, pues la ciencia política es la que va a dar los principios generales, la teoría política es la que reflexiona acerca de todos estos principios, y la teoría del Estado los va a aplicar dentro del estudio ya como tal del Estado. Asimismo, todos buscan establecer verdades universales mediante análisis tanto críticos como evidencia científica, naturaleza interdisciplinaria que va a integrar todos estos elementos, tanto de historia, filosofía, sociología y derecho. Además de esto, también existen diferencias. Primero, en el objeto de estudio. La ciencia política va más dirigida a los fenómenos políticos en general, mientras que la teoría política hacia los conceptos y valores políticos, y la teoría del Estado
como tal, el objeto de estudio es el Estado como fenómeno particular. El método de la ciencia política va más dirigido hacia un análisis empírico y crítico, mientras que la teoría política busca una reflexión filosófica y la teoría del Estado, pues, es el análisis aplicado al Estado. La ciencia política tiene un enfoque global y descriptivo, mientras que la teoría política busca un enfoque mucho más filosófico y normativo, y la de la teoría del Estado es particular y jurídico-política. Finalmente, la finalidad de la ciencia política es establecer principios generales, la de la teoría política es interpretar y valorar los fenómenos, mientras que la teoría del Estado busca determinar como tal las características del Estado. Aún así, también podemos encontrar analogías dentro de esto, sobre todo en un criterio histórico, donde las tres disciplinas han logrado evolucionar desde un enfoque dogmático a uno crítico, y en la actualidad buscan un equilibrio entre el relativismo y la universalidad de sus principios. Asimismo, un enfoque en la crítica, ya que todos estos comparten la necesidad de analizar los fenómenos políticos para proponer mejoras tanto en los niveles de los sistemas sociales y políticos, y todos buscan la construcción de verdades utilizando herramientas científicas para poder definir principios obligatorios y válidos. En conclusión, tanto la ciencia política como la teoría del Estado y la teoría política se complementan al analizar el poder, las instituciones y los principios que guían a las organizaciones sociales, y cada una de estas va a brindar sus propias perspectivas desde un análisis práctico hasta las bases normativas para poder entender de mejor forma lo que es la estructura política y social. Muchas gracias.